Buenas noches y continuando con la tarea, vamos a realizar hoy día cómo hacer el corpiño base para de ahí hacer cualquier modelo de blusa que ustedes deseen. Así que vamos a utilizar como medidas la talla 10, donde tenemos el cuello 34, a esa le tomamos la sexta parte, a la espalda 36, le tomamos la mitad, sisa 38, mitad 19, busto 96, la cuarta 24, más 2 para costura. Recuerden que hay que colocar costura, a mí me gusta trabajar de una vez con costura. Alto de busto tenemos 26, más 1 27, distancia de busto 20, la mitad 10, talles. El primero es el talle delantero y el segundo es el talle espalda. Luego, la diferencia de los talles me dará igual al valor de la pinza del costado, ¿sí? Este valor de pinza no siempre va a ser el mismo, es dependiendo de la diferencia de sus talles. Luego tenemos la cintura, 68, le tomamos la cuarta, nos da 17, más 5. Estos 5 centímetros equivalen a 2 centímetros de costura en el costado y 3 para pinza. Entonces total me suma 23 centímetros. Alto de cadera, le tomamos la cuarta, me da 24, más 2 de costura, 26, escote, costado. Esta es una medida de comprobación solamente. A mí me gusta utilizarla para en el momento de cerrar la pinza en el costado, tiene que darme el mismo valor que tiene la persona desde la cintura hasta el bajo de la sisa, a la altura del busto, tiene que tener el mismo valor, ¿sí? Entonces es una medida de comprobación, una medida adicional con la que a mí me gusta trabajar. Luego tenemos el largo de la manga, que es el largo deseado, ¿no? Y el ancho de la manga lo mismo, el ancho deseado. A unos les gusta más armadita, a otras les gusta un poquito más floja. En este lado vamos a trabajar el delantero. Trazamos las líneas bases, la línea base A. A esta línea le vamos a llamar línea base A. A esta línea vertical le vamos a llamar línea base B. Y el punto donde se unen las dos líneas bases se llama vértice. Una vez estas líneas deben estar debidamente trazadas con una escuadra, de tal manera que las líneas queden completamente encuadradas, ¿no? Entonces, empezamos. En el mismo orden en que yo he colocado las medidas, en ese mismo orden lo vamos a ir colocando aquí. Es decir, que voy anotando un valor y en ese valor se va conectando la otra línea, o sea, es como una cadena, ¿no? Entonces, empezamos. La sexta de cuello, si el cuello es 34, la sexta me da 5.6. Ese punto 5.6 lo voy a medir desde el punto vértice por la línea base A. 5.6. 5.6. Esto es la sexta de cuello completa, ¿sí? Luego, desde el punto vértice por la línea base B, voy a aplicar la sexta del mismo cuello, que equivale a 5.6, más 2 centímetros. Es decir, que me va a dar 7.6. Ese valor yo lo voy a medir desde el punto vértice por la línea base B, hacia abajo. Me va a dar 7.6, ¿sí? Y una vez que ya tengo estos dos puntos, lo voy a unir con línea curva. Lo uno con línea curva, de tal manera que formamos el cavado del cuello. A partir de este punto 7.6 voy a bajar 2 centímetros. Marco 2 centímetros. ¿Sí?
En este punto 2 que he marcado, yo voy a trazar una línea transversal, es decir, una línea horizontal o paralela a la línea base A. Yo trazo una línea en ese punto 2. Y esta línea que acabo de trazar va a ser, o se va a llamar, línea de espalda. Línea de espalda. ¿Cuánto tengo yo en espalda? 36. La mitad, 18. Más 1 para costura, 19. Entonces en esta línea voy a marcar 19 centímetros. Espalda, la mitad 18, más 1 para costura, 19. Luego, en este punto 19 que acabo de marcar y nace la línea de espalda, voy a trazar en este punto, en cambio, una línea vertical que queda paralela a la línea base B. Cogemos en este punto 19, que fue el valor de la espalda, trazo una línea vertical. ¿Sí? Esta línea vertical tiene que ser completamente paralela a la línea base B. Esta línea que nace aquí se va a llamar línea de sisa. Esta es la línea de sisa. ¿Sí? ¿Y cuánto mide la línea de sisa? En este caso es 38. La mitad, 19. Entonces, esos 19 centímetros los voy a medir desde la línea base A por la línea que acabo de trazar hacia abajo. Entonces, esta línea va a medir 19 centímetros. La sisa, la mitad, 19 centímetros. Una vez que obtuvimos la línea de sisa, en este punto vamos a trazar una línea horizontal que nos quede paralela a la línea base A. De esta manera, cogemos la regla y trazamos esta línea. Y esta línea que acabamos de trazar es la línea de busto. ¿Cuánto tenemos en busto? 96. La cuarta parte, 24. Más 2 para costura, 26. Entonces, la cuarta de busto es 24. Más 2 para la costura, me da 26. ¿Sí? Entonces, yo cojo y voy a medir desde la línea base B hacia el costado de la blusa. Voy a medir 26 centímetros. 26 centímetros. Y separo el valor de costura. A mí siempre me gusta marcar las costuras para tener como referencia. Bien, ya una vez obtenida la línea de busto, vamos a trabajar la línea de caída de hombro. Para trabajar la línea de caída de hombro, yo voy a bajar desde este punto vértice formado por la línea base A y la línea de sisa. Voy a marcar hacia abajo 4 centímetros. 4 centímetros. Desde este punto 4 hacia el cavado del cuello, en este mismo, el punto inicial que mide 5.6, lo voy a unir con línea recta. De esta manera. Y así hemos obtenido la línea de caída de hombro. Luego vamos a trabajar el cavado de la sisa. Ya, el cavado de la sisa. Para trabajar el cavado de la sisa, yo voy a medir a partir de este punto 4 que bajé, es decir, a partir de la línea de caída de hombro, hasta la línea de busto, voy a medir cuánto tiene y le voy a tomar la mitad, ¿verdad? Le mido desde el punto 4 hasta el punto del busto, me da 15, la mitad 7,5, me da aquí. En este punto medio voy a entrar centímetro y medio, 1,5, 1,5, ¿ya?
Aunque este valor que entramos, bueno, en realidad como aquí nosotros estamos trabajando por talla, pero si nosotros quisiéramos hacer tomando sobre las medidas sobre el cuerpo, yo para trabajar esta medida de aquí siempre le tomo a la cliente, le tomo medidas adicionales. Aparte de la medida del ancho del hombro, que generalmente es desde una articulación a otro, ese es el ancho de hombro, ¿verdad? De espalda, perdón, del ancho de espalda. Lo medimos desde una articulación a la otra articulación. Y con eso generalmente se trabaja. Pero a mí me gusta tomar medidas adicionales, en este caso en el pecho. Hago que la persona se ponga recta y le voy a medir desde donde está el doblez del brazo al otro doblez. Lo mismo en la espalda, desde el doblez del brazo al otro lado. Esas dos medidas las considero como medidas adicionales para que de una vez, ya en el rato que usted hace el molde y se pone la prenda, le va a quedar exacto. No todas las personas se le entra 1,5. Hay personas que tienen los hombros tienen más angosto y esta parte de aquí tienen más ancho. Entonces, nunca por nunca va a ser el mismo valor. Pero si estamos hablando de esta talla 10, siempre le vamos a entrar 1,5. Pero si fuera otra persona y yo le mediría este valor, yo le aplico en este punto medio que tomé y yo le mido de aquí para acá el valor que yo le haya tomado a la persona. Hay a veces personas, en mi caso mismo, yo en vez de entrar 1,5, yo le entro 2, porque yo soy más angosta de aquí, o sea, es más pequeña esta parte de aquí. Entonces yo, para evitar que esto me quede bolsa, yo me mido de aquí a acá y este es el valor que yo le aplico aquí. Y lo aplico de aquí hacia acá. Pero en este caso le entro 1,5, según la talla 10. ¿Sí? Bien, una vez que entré 1,5, voy a medir desde este punto vértice formado por la línea de busto y la línea de sisa, voy a subir por la línea de sisa 2 centímetros hacia arriba. 2 centímetros. 2. Entonces, una vez que tengo ya ese punto, ahora sí voy a unir el punto 4 con el punto 1,5, con el punto 2 que acabo de subir y con el punto 2 de costura. Estos valores yo los marco de esta manera porque no tengo la reglita para la sisa, pero si yo tuviera la regla de sisa, sencillamente cojo y uno y me va a dar el cavado. Pero estas medidas me van a dar libertad para yo poder formar el cavado de la sisa. Entonces, ¿cómo lo uno? Del punto 4 al punto 1,5 lo uno con línea recta. Y luego, de este punto y medio al punto 2 de acá, lo vengo marcando así con línea curva hasta el punto de costura. Y de esta manera he formado yo ya el cavado de la sisa. ¿Sí? Hasta ahí. Hasta aquí hemos marcado. Miren que yo he ido poniendo las medidas una por una y cada una va unida con esa y va formando la blusa base. Bien, hasta aquí hemos trabajado. Ahora me falta marcar el alto de busto. El alto de busto es 26 más 1 de costura, 27. Ese valor yo lo marco desde la parte más alta, en este caso desde el punto vértice B, por la línea base B, lo voy a marcar 27 centímetros. Desde el punto vértice por la línea base B hacia abajo, 27 centímetros. Y esto viene a ser el alto de busto. Ya. Luego del alto de busto viene la distancia de busto. En este mismo punto 27 que yo marqué, que es el alto de busto, voy a marcar la distancia de busto. La distancia de busto es 20, la mitad 10. Entonces eso quiere decir que de este punto 27 hacia el costado de la blusa voy a marcar 10 centímetros, que es la distancia de busto, es de aquí a acá. Ya. Entonces, yo siempre digo, tracemos una línea imaginaria. Si yo llamo línea imaginaria, yo le hago pespunte. Ya. Esta viene a ser la distancia del busto. 10 centímetros.
La idea de marcar el alto de busto y la distancia de busto es encontrar el punto del pezón. Al encontrar el punto del pezón, en este punto es donde trazamos la pinza del costado. Entonces yo voy a tomar esa referencia y voy a tomar desde la distancia de busto y voy a trazar una línea recta hasta la altura donde está marcada la costura del busto, ¿sí? Ahí. Y esta línea se va a llamar línea de pinza. Línea de pinza del costado, ¿sí? Empiezo ya a cerrar costado, cierro costado, simplemente cojo y empiezo a cerrar. Y lo que es costura me gusta subrayarlo así, para saber que eso es costura. Ahora sí, tengo yo ya la línea de pinza del costado, pero ¿qué valor le voy a aplicar aquí? ¿Cómo sé yo qué valor de pinza tengo en el costado? Antes les indiqué que la diferencia de los talles es igual al valor de la pinza del costado. En este caso, el talle delantero es 44, el talle espalda es 40. La diferencia son 4 centímetros. Es decir, que esta pinza en esta talla es de 4 centímetros. Muchas veces piensan que la diferencia de las tallas varía dependiendo del tamaño del busto, y no es así. Yo considero, para mi criterio, que no es tanto el tamaño del busto. Claro que tiene que ver mucho también el tamaño del busto, pero a veces hay personas que tienen mucho busto, pero justamente porque tienen bastante busto, tienen tendencia a encorvarse, a veces o porque les pesa, o a veces porque hay personas que no les gusta tener tanto busto y tienden a enconcharse, ¿no? Y tienden, su posición es esta. Entonces, al hacer esto, ¿qué hacen? Hacen que la parte delantera se achique y la parte de la espalda se alargue. O sea, sale muchas veces, hay casos que a pesar de tener busto la persona, la diferencia de los talles es mínima o a veces menor, el delantero que la espalda, o muchas veces la espalda resulta que es mayor al delantero, aún así teniendo busto. Ya eso ya depende de la posición de la persona, de la columna, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, pero como estamos trabajando con la talla 10, que son medidas perfectas, entonces, en este caso, la talla 10, la diferencia de sus tallas es de 4 centímetros. Entonces, 4 centímetros y 1 es el punto 4 que acabo de marcar con la distancia de busto. Y de esta manera yo ya he obtenido la pinza del costado. Bien, vamos hasta aquí. Ahora voy a marcar el talle. Como estamos trabajando la parte delantera de la blusa, vamos a utilizar esta medida, el talle delantero 44. El talle delantero se lo mide a sí mismo desde la parte más alta por la línea base B hacia abajo. Entonces voy a medir desde el punto vértice hacia abajo 44 centímetros. Me da aquí 44 centímetros, que es igual al talle delantero. Una vez que yo he marcado el valor del talle delantero, en este punto nace otra línea, una línea horizontal. Esta línea horizontal, así mismo la trazamos, y esta línea se va a llamar línea de cintura. Línea de cintura. Seguimos, después de los talles viene la cintura. En la cintura tenemos 68. La cuarta parte es igual a 17, más 5 centímetros igual 23. Entonces, esta línea de cintura va a medir 23 centímetros. Acá. 23 centímetros. ¿Sí? 23, o sea, 17 centímetros, que es la cuarta de la cintura, más 5 centímetros igual 22, estoy equivocada, es 22 centímetros. 17 más 5 es 22. Bien, una vez que tenemos ya la línea de cintura,
vamos a medir desde esta misma línea hacia abajo, por la línea base B, vamos a medir 20 centímetros, que equivale al alto de la cadera. 20 centímetros. 20 centímetros, que es igual al alto de la cadera. ¿Sí? Y en este punto 20 nace otra línea. Y esta vez es la línea de cadera. Esta es la línea de la cadera. Me completo un poquito aquí, que me faltó raya. Línea de cadera. ¿Cuánto tenemos en cadera? 96. La cuarta, 24, más 2 para la costura. Tendremos que poner 26 centímetros. 26 centímetros y asimismo marco la costura. Entonces, cadera igual 24, que es la cuarta, más 2 centímetros para la costura, igual 26. ¿Sí? Y una vez que yo ya he marcado el valor de cintura y el valor de la cadera, ahora sí ya empiezo a cerrar los costados. Voy a empezar cerrando desde la cintura hacia la cadera. ¿Cómo lo voy a cerrar? Cojo la regla de cadera y con la parte curva hacia afuera lo voy a colocar de esta manera, así, de esta manera, con la parte curva, y empiezo a cerrar. Ya, marco igual la costura. Y los rayos, yo siempre digo los subrayos, ¿no? Eso es costura. Y la parte de acá, muchas personas lo marcan con líneas rectas. Es cierto que es más fácil, cojo y marco líneas rectas. A mí de una vez me gusta marcar con ligeras líneas curvas, porque definitivamente en nuestro cuerpo nada es recto. Todos están llenos de curvas. Entonces, para evitarnos un poco el entalle en el rato de la prueba, a mí me gusta de una vez las líneas irlas trazando con partes curvas. Entonces, ¿qué hago? La parte inferior desde la cintura hasta la cadera la mido con la curva hacia afuera, y desde la parte de la cintura para completar el costado superior, yo lo que hago es girar la regla. Miren cómo la hago, la giro, ¿ya? Y me va a quedar la línea curva hacia adentro, y hago esto. Y hasta cierta manera, nosotros esto de aquí corresponde a esta parte de aquí, y si nos vemos, por más que tengamos barriguita, por más que lo que sea, siempre vamos a tener curva. Entonces de una vez le hacemos la línea esta del costado ligeramente curvo y nos ayudamos un poquito a entallarnos, ¿no? Entonces yo lo hago ligeramente curvo. Entonces, una vez ya finalizado, ya cerrado el costado, aquí lo único que me queda es formar la pinza en cintura. ¿Dónde ubico la pinza en cintura? La voy a ubicar a la misma distancia de la del busto. La distancia del busto es 10, ese mismo valor lo voy a marcar en la línea de cintura. Entonces, desde la línea base B por la línea de cintura, voy a medir 10 centímetros. 10. ¿Ya? Y voy a unir ese punto con el punto de la pinza de busto, pero esa pinza va a llegar hasta unos 2 centímetros antes. Va a llegar hasta unos 2 centímetros antes de donde llega el busto. Hasta ahí va a llegar. He trazado la parte central de la pinza. La profundidad de una pinza en el delantero generalmente es de 10 centímetros. Entonces voy a medir desde la línea de cintura por la línea central de la pinza, voy a medir 10 centímetros. 10, es decir que hasta aquí llega la pinza. La profundidad de la pinza del delantero es igual a 10 centímetros. Ahora aquí,
el ancho de la pinza, ¿qué valor le voy a poner? Le voy a poner el valor que yo le puse aquí, ¿verdad? Yo dije que ponía 17 más 5. ¿Los 5 para qué eran? 2 para la costura del costado, que ya está aplicada aquí, y me quedarían 3 centímetros. Entonces, esos 3 centímetros lo voy a colocar aquí, pero proporcionalmente. 1,5 de un lado y 1,5 del otro, y así completo los 3 centímetros de la pinza. Es decir, que ese valor de pinza tiene que quedar centrado en relación al centro de la línea de pinza. Ahí. Entonces, esta pinza mide 3 centímetros. Y una vez que lo tengo así, vamos a unir. Vamos a unir estos puntos y de esta manera ya hemos obtenido o hemos terminado ya la parte delantera. Cada vez que ustedes vayan a elaborar cualquier modelo de blusa que se quieren elaborar, siempre van a hacer este trazo. Por eso es que se llama corpiño base o base de la blusa. Siempre en cada, ya sea en la falda, en pantalón y todo, siempre hay un trazo base. Desde ahí partimos los diferentes modelos que hay, ¿sí? Entonces, este es el delantero. Ahora vamos a trabajar la espalda. Es el mismo procedimiento, se aplican las mismas medidas, aunque hay ligeras diferencias, pero son mínimas. El proceso es igual. Empezamos con el cuello. La sexta de cuello 5.6 lo marcamos desde el punto vértice por la línea base A 5.6, aquí 5.6, que esta viene a ser la sexta del cuello, ¿verdad? Sexta del cuello completa. Luego, desde el punto vértice por la línea base B, en el delantero nosotros aplicábamos la sexta de cuello más 2. En la espalda no. En la espalda siempre, para cualquier talla de adulto, se le va a bajar 2 centímetros. 2. Bajamos 2 y formamos el cavado del cuello. ¿Sí? Bien, ahora voy a bajar a partir de este punto 2 hacia abajo 8 centímetros. Ese es un valor fijo, 8 centímetros para cualquier talla, 8 centímetros. Y voy a trazar esta línea de aquí. ¿Y cómo creen que se va a llamar esa línea? Línea de espalda. Entonces, esta línea se va a llamar línea de espalda. ¿Y cuánto tenemos en espalda? 18 centímetros más 1 de costura, 19. Ahí sí va el mismo valor, 19. Igual que lo que pusimos en el delantero, 18 más 1 igual 19. Asimismo, línea de espalda, y en este punto trazamos una línea vertical. Miren que es el mismo proceso de elaboración del trazo, igual que el delantero. Entonces, esta línea que acabo de trazar, ¿cómo se llama? Sisa. ¿Y cuánto teníamos en sisa? 19 centímetros. Ese mismo valor lo vamos a colocar aquí, 19 centímetros. 19. En este punto de la línea de sisa trazamos otra línea horizontal. ¿Y cómo se va a llamar esa línea? A ver, se va a llamar línea de busto. Esta línea se llama línea de busto. ¿Cuánto le aplicamos en el delantero? 24 más 2. El mismo valor le vamos a aplicar aquí en la espalda. 26. 26 y separo la costura. Si quieren la separan o si no, no hay inconveniente. Lo importante es que ustedes sepan que ya están poniendo costura. ¿Ya? Entonces, busto
24 más 2 de costura, 26. Siempre es bueno ponerle los valores a los moldes, porque a veces uno esos moldes los guarda y los saca después de un tiempo, y si no le pones valor y ponerse decir, ¿y cuánto le puse aquí? ¿Cómo? Entonces es mejor que una vez está ya los valores y usted lo único que coge el molde y ya sabe con qué valores a trabajar. Bien, una vez que ya obtuvimos la línea de busto, vamos igualmente a obtener la línea de caída de hombro. Asimismo, yo trabajo la línea de caída de hombro en espalda, trabajo con 4 centímetros, de igual forma que en el delantero. Hay otras personas que trabajan con 3 o con 2. Yo trabajo igual con 4. Bien, una vez que hemos trabajado esta línea de caída de hombro, vamos a marcar desde la línea de caída de hombro hacia arriba, vamos a marcar 2 centímetros. 2 centímetros hacia arriba, 2, tanto en el cavado del cuello como aquí en la caída de hombro, 2. Y estos 2 centímetros que yo estoy marcando equivalen a valores de costura. Ya, a valores de costura. Aquí en el delantero yo le voy a quitar 1 centímetro. Ustedes van a decir por qué. Es para evitar que la prenda se le vaya para atrás. Hay a veces que uno se compra las blusas o vestidos y si se han dado cuenta que de pronto sienten que todo se le va para atrás, ¿ya? Entonces, para evitar eso, es preferible quitarle al delantero 1 centímetro. Se le quita a lo largo 1 centímetro, se elimina. Este centímetro se le quita al delantero, ¿ya? Y ese que le estamos quitando yo se lo estoy recargando a la espalda, es decir, para que la espalda sea el que sea más larguito, porque a veces por aquí, por esta parte de aquí, hace que se vaya para atrás la prenda. Entonces, si esta parte de la espalda la dejamos un poquito más grande, entonces va a permitir que venga para adelante y agarre el delantero y evite que la prenda se le vaya para atrás, ¿no? Sino que le quede como debe ser, ¿no? Que no se vaya nada para atrás, sino que quede exactamente donde debe ser la caída de hombro. Entonces, son truquitos que hay en la costura y que nos ayudan a que la prenda nos quede mejor. Bien, entonces, le subimos 2 centímetros. Ahora, para trabajar el cavado de la espalda, lo único que tenemos que hacer es, a diferencia del delantero que le entramos, en la espalda no le entramos, aunque hay sus excepciones también. Hay personas que tienen ancho aquí adelante, en la parte del pecho, y tienen angosto en la espalda. Y hay muchas ocasiones que no nos queda aquí al ras, sino que tenemos que entrar un poco. Hay personas que son anchas de aquí, son anchas de pecho y son angostas de espalda. Generalmente hay personas que su posición es esta. Entonces, al ponerse así, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que se ensanche la parte delantera y la espalda se achique. Entonces, esa es la posición de muchas personas. Parece mentira, pero los cuerpos ninguno es igual. Entonces, cada vez que ustedes vayan a elaborar una prenda, antes de confeccionarla, ustedes fíjense en el cliente, en su posición, en su postura, en cómo se paran y todas esas cosas para que ustedes puedan elaborar una prenda. Entonces, son truquitos que uno aprende en el transcurso de los años cuando uno trabaja. Y a veces uno se equivoca bastante, pero toda caída hace que uno se levante y sigamos adelante y aprendamos de cada caída. Entonces yo aprovecho y de lo poco que yo he aprendido en tantos años que llevo trabajando con el arte de la costura, se las estoy compartiendo. Bien, ojalá les sirva. Siempre hay algo que aprender y yo siempre aprendo algo más. Yo nunca digo yo sé todo, no, yo siempre digo esto aprendí hoy día, esto aprendí hoy día. Entonces ahora como tenemos la facilidad de esto del YouTube, que podemos ver diferentes tutoriales, cada profesional da un tip diferente y de cada uno aprendemos algo diferente. Así que ojalá que lo que yo les esté dando les sirva en algo, ¿sí? Entonces continuamos. Bien, entonces yo les decía que para trabajar el cavado de la sisa del posterior
lo que tenemos que hacer es desde este punto vértice, vamos a sacar diagonalmente 2 centímetros y medio. 2 centímetros y medio, 2 y medio. Y lo único que vamos a hacer, es coger y unir y formar el cavado de la espalda. Bien, ya tenemos la parte superior. Ahora vamos a continuar. Aquí no vamos a picar nada de esto porque atrás no tenemos esto, ¿no? Entonces vamos directamente al talle de la espalda. En este caso es 40. Lo medimos así mismo desde el punto vértice por la línea base B hacia abajo. 40 centímetros. 40. Esto es el talle de espalda. En este punto 40 del talle de espalda nace la línea de cintura. La línea de cintura. De igual forma, vamos a colocar la cuarta, que es 17, más 5, igual 22. Entonces, 22 centímetros, igual que el delantero. 22 centímetros y separamos la costura. Una vez que tenemos la línea de cintura, vamos a aplicar el alto de la cadera. Voy a completar aquí la línea que me salió muy corta, la línea base, la voy a prolongar un poquito más. Y entonces continúo aplicando el alto de la cadera. Lo medimos desde la línea de cintura por la línea base B hacia abajo, 20 centímetros. Miren que los valores son los mismos. Miren que yo hasta ahorita no he variado solamente lo que es el cavado de cuello. Entonces el resto, todas las medidas son las mismas. Alto de cadera. En este punto 20 nace la línea de cadera. Siempre cuando tracen estas líneas, utilicen una escuadra, ¿ya? Para que puedan que la línea les salga recta. Yo no lo estoy utilizando porque mi pizarra viene cuadriculada. Está cuadriculada, entonces eso me permite a trazar, utilizar solamente la regla. Pero si no lo tuvieran ustedes cuadriculado, entonces traten de utilizar una escuadra, ¿no? Porque la escuadra les permite que las líneas salgan completamente rectas, ¿no? Completamente paralelas, ya sean horizontales o ya sean verticales. Bien, ahora en esta línea que se llama línea de cadera, vamos a aplicar la cuarta de cadera, que es 24, más 2 de costura, igual 26. Entonces, esta línea mide 26 centímetros. 26, separo mi costura y me llega hasta ahí. Entonces, una vez que ya tengo línea de cadera, línea de cintura y la del busto, voy a proceder a cerrar el costado. Y lo voy a hacer de la misma manera que hice con el delantero, ¿ya? Entonces cojo la regla con la parte curva hacia afuera y voy a unir la cintura con la línea de cadera. Ahí subrayo la costura y la parte superior, asimismo giro la regla y utilizo parte de la parte curva de la regla, no tan curva, pero sí le hago la curva aquí en el costado, ¿ya? Y he cerrado ya el costado de la blusa. Miren que la espalda es mucho más rápido de hacer, ¿sí? Siempre el delantero un poquito tiene más detalles por el cuestión del busto, ¿no? Tiene más medidas. Y la espalda ya está prácticamente hecha. Aquí lo único que me falta es ubicar la pinza. Hay muchas personas que ubican la pinza tomándole la mitad y trazan la pinza de la espalda. Yo acostumbro a utilizar una tabla proporcional en relación a la cintura. ¿A qué me refiero con esa tabla? Esa tabla se refiere a que, por ejemplo, si la cintura está entre
60 y 70 centímetros, la distancia será 7. Si la cintura está entre 70 y 80, la distancia será 8. Si la cintura está entre 80 y 90, la distancia será 9. Si la cintura está entre 90 y 100, la distancia será 10, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sería aquí? Aquí la cintura de la talla 10 es 68. Entonces estaría entre 60 y 70, ¿verdad? 60, 61, 62, 68, 70, ¿verdad? Estaría en esta medida de aquí, 60, 70. Entonces la distancia es 7. Esos 7 centímetros yo los voy a medir desde la línea base B hacia el costado. 7 centímetros. Esa es mi distancia de acuerdo a la tabla que apliqué. 7. Luego, a partir de esos 7 que he marcado, yo voy a marcar el total de la pinza. ¿Cuánto dejé de pinza? 3 centímetros. Entonces voy a marcar 3 centímetros. Este es mi valor de la pinza. Pero yo quiero tratar de dibujar la pinza completa. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? En este punto 3 le voy a tomar la mitad para poder encontrar el centro de la pinza. Entonces, aquí. Ese es el centro de mi pinza. Entonces, ahí yo cojo la regla y voy a trazar verticalmente la línea central de la pinza. La pinza en la espalda va a llegar hasta 3 centímetros antes de la línea de busto, y la profundidad del posterior es de 12 centímetros. El del delantero es 10, el de la espalda es 12. El de la delantera llega 2 centímetros antes de la pinza del delantero, del busto. En cambio, la pinza del posterior llega hasta 3 centímetros antes del busto, de la línea de busto. Entonces, una vez que ya tenemos esos valores ya marcados, déjenme comprobar si tengo aquí 12 centímetros. Sí, tengo 12 centímetros. Entonces, ahí sí ya empiezo a formar la pinza. ¿Sí? Y ahora sí, aquí tienen, niñas, este es el trazo delantero y este es el trazo del posterior. Ojalá les haya servido. Con la teoría que les envié, tienen como para trazar el patrón y hacer su tarea. Que tengan una linda noche. Nos vemos en el próximo video.